¿Estamos listos? Amén. Hoy cerramos, hermanos, el libro de los Hechos. Se acaba el libro de los Hechos, así es de que todos los que han estado aquí, les damos las gracias, hermanos. No es fácil venir los jueves. Muchos trabajamos, nos levantamos temprano. Otros por otras razones, pero el esfuerzo se trata de hacer. Así es de que yo de mi parte le doy las gracias, hermano. Hermana, que ustedes vengan y estén aquí para aprender de la palabra. Esta Biblia, hermanos, se trata de un hombre a cual yo antes me le hincaba en semejanza de piedra, de roca o de metal, un crucifijo para que me entienda, y en pocas palabras, ignorábamos, hermanos, y digo ignorábamos, que ese hombre murió, pero también resucitó. Y Él vive y vivirá para siempre. Amén. De eso se trata este libro, esta Biblia, de un Cristo resucitado. Así es de que hoy vamos a cerrar el libro de los Hechos. Por ahí me dieron una imagen, me habló el brother ahí, que no pude hablar con él, pero nos dio una imagen. ¿Cuántos están todavía mojados del capítulo 27? Nos aventamos en el mar, ¿verdad? Cuando el hermano iba a dar el capítulo 27, le dije, hermano, se la va a pasar en el mar usted todo el día. Y así fue. Y ahí la imagen nos dice más o menos de lo que viene. Así es de que nos vamos a Hechos 28, libro de los Hechos, capítulo 28, escrito por Lucas. Vamos a leer, hermanos, el primer versículo para entrar. Por ahí en las Biblias nos dicen, ¿verdad? Pablo en la isla de Malta. Dice el versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad, Señor, que nos das, Padre Santo, de compartir tu evangelio con mis hermanos, con mis hermanas. Te damos las gracias, Señor, porque nos has dado salud. Solo por eso, Señor, te alabamos, te glorificamos, bendito Dios. Te pedimos al mismo tiempo por todos nuestros hermanos que están enfermos, Señor, o que por cualquier razón no están aquí, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que los bendigas, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, en esta noche, Padre, que abras nuestros corazones para poder entender y comprender tu bendita palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién escribió el libro de los Hechos, hermanos? Lucas, ¿verdad? ¿Cómo empieza el libro de los Hechos? ¿Se acuerda el capítulo 1, capítulo 2? Yo me acuerdo muy poco, hermano. No se crea, yo tampoco no tengo buena memoria, ¿verdad? Me acuerdo que empieza con la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor cumple su promesa. Y después de tantas historias, hermanos, y de tantos milagros, y van a seguir los milagros, porque vamos a ver aquí milagros. Sigue el libro de los Hechos y vamos a cerrar con Pablo ¿en dónde? ¿Y en dónde llega finalmente? A Roma, exactamente. Entonces, ¿se acuerdan en el capítulo 27, verdad? Que nos lo explicó el hermano. ¿Se puede usted imaginar, hermano, el caos que había en ese día en el mar, cuando todos estos hombres vieron cómo esa nave se hacía pedazos, ¿verdad? Dice Lucas que la popa se abría con violencia del mar y la proa hincada quedó inmóvil. O sea que, hermanos, esos huracanes de categoría 5 que azotan a la Florida y a las Carolinas, era una llovizna, hermano, comparado por lo que estos hombres pasaron. Esto fue lo que vivió Pablo por el Evangelio. O sea que, hermanos, nosotros no hemos pasado por nada comparado a esto. ¿Quiénes han vivido un huracán? ¿O quiénes han pasado por una presencia? Yo pienso que los que hemos experimentado, ¿verdad? Huracanes son los que vivimos en... Yo no soy de la costa a costa, pero a media hora de ahí. Y yo me acuerdo, hermanos, de huracanes. Los vientos y todo, la lluvia y todo. Pero al ver estas imágenes, ¿verdad? Y leer el libro, me doy una idea.
Y tan solo con el hecho, hermanos, de que el barco, la nave, se hizo pedazos, eso ya nos da una idea de lo crítico, ¿verdad? De lo grave que fue eso. Dice el versículo 1, estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta o Melita. Por ahí unas Biblias nos indican eso, que quiere decir refugio. ¿Cuántas personas eran en total, hermanos? 276 personas, incluyendo a Pablo, a Lucas, el que nos está relatando todo esto, Aristarco, el centurión, el patrón de la nave, el piloto, los soldados y todos los demás presos, ¿verdad? Y hermanos, ¿cuántos murieron? Nadie. ¿Cuántos murieron? No murió ninguno. Los 276 están llegando a la isla. Gloria a quién, hermanos. Gloria a Dios. Pablo mismo, hermanos, les había dicho que ni aún un cabello de su cabeza perecería. ¿Y por qué, hermano, le dijo esto a estas 275 personas? Estaba lleno del Espíritu de Dios. Ahí está el hermano David acá. Porque Dios se lo había prometido. Y eso está en el capítulo 27, versículo 24. Lo acabamos de leer. Continuamos con el versículo 2. Y los naturales, o sea que pasa la tormenta, se puso fea la cosa, el barco se hizo pedazos, y ellos sin saber, hermanos, llegan a esta isla. Al llegar se dan cuenta que es Malta. Esta es una, no tenemos el, no vamos a tenerlo. Esta es una isla al sur de lo que es Italia, ¿verdad? De lo que es Sicilia, más al sur ahí. Dice el versículo 2, y los naturales nos trataron, otra vez Lucas hablándonos un poquito diferente, ¿verdad? Con no poca humanidad. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Quiénes son los naturales? Los nativos, los originarios, los habitantes de la isla. Fíjense, hermanos, que la palabra que usó aquí Lucas fue bárbaros, los bárbaros. Y nosotros por bárbaro entendemos a una persona cruel, ¿verdad? Una persona, sí, o sea, pero en realidad en aquel tiempo le llamaban bárbaros a todo aquel, los griegos le llamaban bárbaros a todos aquellos que no hablaban su idioma, que eran extranjeros y que tenían otras culturas. Y él usa esa palabra, pero aquí nos da una traducción más sencilla, ¿verdad? Porque en realidad se está refiriendo a estos habitantes, a estos originarios de esa isla. Y dice Lucas, con no poca humanidad. ¿Cómo está eso? Con mucha humanidad. Con mucha humanidad, o sea, hermanos, con mucho amor. O sea, fueron, ¿qué? Bien recibidos. Es curioso, ¿verdad? La hermana Isabel también comentaba todo eso de cómo Lucas nos habla con no poca esto, cuando habla del disturbio, ¿verdad? De Éfeso, ¿verdad? Y dice, y un disturbio no pequeño, o sea, un disturbio grande. Y dicen, hermanos, que los habitantes de la isla, ¿qué hicieron los habitantes? Empiezan un fuego para calentarlos, mire. Qué amables, ¿verdad? Hacía frío, obviamente. Luego los nativos mostraron que su hospitalidad desde el primer momento. Hermanos, esto nos enseña, hermanos, cómo cuando nosotros conocemos, ¿verdad?, a alguien por primera vez y lo vemos en necesidad, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente. Yo me acuerdo que aquí mucha gente agarra la costumbre de que cuando viene alguien de su país, ¿verdad?, de ayudarlo, ¿verdad? O sea, viene alguien por primera vez qué sé yo, de cualquier otro país, y uno ya está aquí, uno ya está establecido, aunque tal vez pues también seguimos batallando y todo, pero es costumbre, ¿verdad?, ayudar al recién llegado. Bueno, y lo mismo están haciendo aquí estos habitantes, ¿verdad?, mostrando su amor, como quiera que sea, a pesar de que no los conocían. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Hermanos, primero, antes que nada, Pablo no se podía quedar sentado. Este hombre, fíjense la decisión que toma hacer,
y más que nada, hermanos, la enseñanza que nos da cuando vemos, hermanos, que hay cosas que hacer. O sea, de que como aquí en la iglesia, ¿verdad? A veces hay un montón de cosas que hacer y nos ponemos a ayudar. Yo antes no ayudaba. Y déjame decirle algo, le voy a decir esto. El pastor no vino y me dijo a mí. El pastor no vino y me dijo, Carlos, necesito que me ayudes. ¿Qué te está pasando? Necesito que me ayudes. Él no me dijo. Y él nunca hace eso. Uno, hermanos, reacciona. ¿Y cómo uno reacciona? Cuando Dios se lo pone. Cuando Dios le pone amor, ya sea para cualquier cosa. Y aquí nuestro hermano Pablo, como siempre, hermanos, buscando hacer el bien, buscando ayudar de alguna manera. ¿Qué hace? Va a buscar leña, para que me entienda. Dice, habiendo recogido unas ramas, las echó al fuego. ¡Wow! ¿Y qué pasó aquí, hermanos? ¿Qué pasó aquí? Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Hermanos, ¿usted cree que esta víbora era una víbora sencillita? ¿Usted cree que esta víbora era venenosa? ¿Ya? ¿Cuántos creen que esta víbora era venenosa? Nuestro amado Pablo, hermanos, queriendo mantener el fuego, ¿verdad? Decide hacer esto, echarle más leña al fuego. Pero una víbora, esto nos dice, hermanos, que él cuando juntó estas ramas al mismo tiempo, ¿qué hizo? Agarró una víbora. Entonces cuando la aventó, la víbora, ¿qué hizo? Rápido, al sentir el fuego, echó el brinco. ¿Y qué hizo Pablo, hermanos? ¿Qué hizo Pablo ahí, para todos los que ya han leído ahí? Le echó el fuego. Le echó el fuego. Dice, cuando los naturales vieron, o sea que él se la sacudió la mano, como diciendo, ¿qué es esto? Si no se dio cuenta, bueno, dice que se le prendió, le soltó la mordida, obviamente, ¿verdad? Pero él se sacude la mano y la víbora, ¿qué? Cae al fuego otra vez. Dice el versículo 4, cuando los naturales, otra vez, cuando los habitantes vieron la víbora colgando de su mano, o sea que, imagínense, hermanos, a estos habitantes mirando a Pablo. De alguna manera han de haber dicho, este aquí va a quedar, ¿verdad? Se decían unos a otros, estamos en el versículo 4. Se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Hermanos, ¿sabían los nativos quién era Pablo en realidad? ¿Ellos sabían realmente quién era él? Con su historia y todo lo que él venía haciendo. ¿Usted cree que ellos sabían? Ellos no sabían. ¿Cómo aquí, hermanos, la palabra nos enseña que no tenemos que juzgar? ¿Se da cuenta de eso? Ellos no lo conocían. Y claramente dicen, claramente este hombre es homicida. ¿Qué quiere decir homicida? ¿Un qué? Un asesino de serie, brother. A quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Hermanos, ¿qué exactamente se dijeron estos habitantes al decir esto? O sea, este hombre acaba de salvarse del mar. Acaba de salir del mar. O sea, no quedó allá, pero viene acá. No se ahogó, pero viene acá y ahora una víbora lo muerde. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, este tuvo que haber hecho algo muy mal, ¿verdad? Y lo llaman homicida, lo llaman asesino. Como diciendo, wow, ¿sabes qué? Eres un preso, quién sabe cuántas cosas hiciste. Te salvaste de ahogarte, pero ahora acá vas a morir porque le ven que tenía la víbora prendida en la mano. Cuando los nativos aquí, hermanos, cuando los habitantes de esto dicen la justicia, se están refiriendo a una diosa griega, que obviamente ellos creían, es la diosa griega Dice, también conocida como Dicea, y también le llaman Dike. En Roma era la diosa romana Justicia.
¿Usted ha visto unas estatuas, hermanos, que tiene es una mujer agarrando unas balanzas con una espada? Es una espada aquí. Y ¿dónde tiene la espada? Está a la izquierda, ¿verdad? Y las balanzas aquí en la segunda de ella. Esa es la diosa romana de la justicia. Por eso aquí los habitantes estos de la isla dicen: a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. O sea, ¿sabes qué? Te salvaste de ahogar. Pero aquí la diosa esta se va a encargar de ti. Y qué mal hacen, ¿verdad? A juzgar de Pablo, ¿verdad? Porque no lo conocían, hermano. Imagínense que entre un hombre aquí un domingo, Ramiro Ramírez, le vamos a poner, entra al servicio, se sienta, todos estamos bien tranquilos escuchando la prédica del hermano David, toca la policía, entra la policía y pregunta: ¿quién es Ramiro Ramírez? Se levanta el brother, dice: yo, y se lo llevan. Y rápido, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¡Wow! Pues ¿quién era este, verdad? ¿Quién sabe qué hizo este individuo? Que mira, vino la policía a buscarlo, lo nombraron por su nombre y se lo llevaron. Próximo domingo viene el brother, se sienta y nos explica que lo habían confundido con otro Ramiro Ramírez. Y ahí todos nos vamos a quedar, para todos los que criticamos, ¿verdad? O sea, es lo primero que se nos viene a ver. Es exactamente aquí, hermano. O sea, nosotros en ese ejemplo criticaríamos, ¿verdad?, a ese hombre, porque viene la policía y se lo lleva y nosotros vamos a decir: bueno, ¿y este qué hizo, verdad? O sea, algo ha de traer, porque para que lo hayan venido a buscar. Y resulta que fue una confusión. Lo mismo aquí, hermanos. Los habitantes, ¿verdad? O sea, juzgando de antemano, buenas personas, pero se adelantan en juzgar. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ¿verdad? Ya habíamos hablado de eso. Ningún daño padeció. Alguien búsqueme porque no lo tengo y pido perdón por eso. Versículos donde el Señor dice: y tomarán víboras, ¿verdad? ¿Cómo va el versículo? ¿Quién lo tiene por ahí? Sacarán fuera demonios, sanarán enfermos y tomarán víboras y no les harán daño. Hermanos, Dios cuidando de Pablo como siempre lo había hecho. Y lo seguirá haciendo, porque hasta aquí déjenme decirle que su ministerio no ha terminado todavía. Tenía que llegar a Roma, todos sabemos, ¿verdad? Porque ellos eran ¿qué? Léanoslo, hermano, léanos. Que esto se me vino a la mente y... Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Literalmente, ¿verdad? Tomarán en sus manos víboras y no les harán daños. Pablo, hermanos, tenía que llegar a Roma. Esos eran los planes de Dios. En Hechos 23:11, el Señor le dijo: así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Dios estaba con Pablo, hermanos, y Pablo estaba con Dios, déjeme decirle. Imagínense en ese momento que él recibe esa mordida de la víbora. ¿Se da usted cuenta del... ¿Cómo le puedo explicar, hermano? Del estado mental de Pablo en ese momento. O sea que, hermano, si a usted viene y Dios le habla, usted se quedó en algún problema grande, qué sé yo, de muerte, déjeme decirle, y el Señor viene y le dice a usted: no te preocupes, no vas a morir. ¿Con qué seguridad usted se quedaría tranquilo, verdad? Por más cosa peor que le pueda venir después, ¿verdad? Y aquí a Pablo esta víbora lo mordió. Y él nomás se sacudió la mano. Pero me imagino yo él en su mente diciendo: no, pues, si Dios me dijo que tenía que llegar a Roma, voy a llegar a Roma y así va a ser, porque esa era la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice el Salmo 46, hermanos, versículo 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el apóstol Pablo, hermanos, agarrándose de estas promesas, definitivamente. De la misma manera, hermanos, también nosotros nos tenemos que agarrar de esas promesas. Para cuando vengan los naufragios, para cuando vengan esas picadas de víbora, ¿verdad? Recordamos este salmo, ¿verdad?
Ellos estaban esperando. ¿Quiénes son ellos? Los nativos de la isla, los habitantes, los originarios, los bárbaros, dice Lucas. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Estaban seguros, hermanos, de que esta víbora era, ¿qué? Venenosa. Mira aquí cómo la palabra nos está diciendo esto. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho tiempo, y se iban a esperar años ahí si era necesario, porque nada iba a pasar. Mas habiendo esperado mucho tiempo y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un ¿qué? Fíjense nada más, como de un segundo a otro, hermanos, los nativos cambiaron de parecer, ¿verdad? O sea que primero es un asesino y ahora ¿qué es? Ya es un Dios. O sea que estos no saben qué es lo que está pasando. O sea, conocían muy bien que la víbora era venenosa. Y al ver eso dicen, no, pues esto es un Dios. Como quiera que sea, o es alguien que tiene poderes. Hermanos, Pablo tenía poderes, pero poderes dados a él por el Señor. De nadie más, Señor. Usted tiene poder, yo tengo poder, pero ese poder no lo da el Señor. O sea, ellos pensaron así fue, pero como le digo, todo lo que está haciendo Pablo aquí es obra de Dios. Dios está con Pablo aquí y siempre estuvo y siempre va a estar con nosotros, déjenme decirle. Aquí, hermanos, como le digo, Pablo tuvo el poder, oiga bien, de sacudirse la víbora sin ningún daño. ¿Se acuerdan que ya habían considerado a Pablo como un Dios? Para todos los que han estado aquí en los estudios, allá en el capítulo 14, hermanos, después de que él sana un cojo de nacimiento, que ellos mismos le llaman Mercurio o Hermes, dioses en la mitología griega. O sea que esto no era algo nuevo, ¿verdad? O sea, cuando alguien ve, oiga bien, cuando alguien ve que alguien hace algo sobrenatural y esa persona llama a la otra persona que hizo esa cosa sobrenatural, esta persona está en idolatría. Amén. O sea, porque usted y yo, hermanos, si vamos de vacaciones por allá a algún lugar y vemos que de repente ahí alguien se queda, digamos, parado en el fuego por 20 minutos y yo conociendo y usted conociendo a Cristo, no vamos a decir eso, por más sobrenatural que eso sea. O sea que aquí ellos, como no tenían al Dios verdadero, eso es lo que les sale decir, ¿verdad? Pues este verdaderamente es un Dios. O sea que, hermanos, que hay que tener cuidado con la idolatría. De ahí vengo yo y me imagino que muchos de ustedes. Ahora entiendo, hermanos, que no tenemos que decir que ninguna persona es Dios. Solo hay un Dios. Y es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que usted y yo aquí glorificamos y alabamos los jueves y los domingos y en nuestras casas y todo, amén. En aquellos lugares, versículo 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado, ¿cómo? Publio, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Publio, ¿verdad? Quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. El hombre principal, podríamos decir, el líder de la isla. Muchos teólogos lo traducen como gobernador o qué sé yo, pero era vamos a poder decir, como decimos por allá en mi pueblo, el mero mero. Ándale. Había unos terrenos, dice la palabra, o heredades, ¿verdad?, que pertenecían a él, a este Publio. Estas obviamente heredades, hermanos, estaban cerca de la parte de la isla, ¿verdad?, donde pisaron ellos a tierra por primera vez. Me refiero a Pablo y los demás. Y nos dice Lucas, ¿verdad, hermanos?, que este Publio humanamente, o sea, amablemente, les dio hospedaje por 3 días. ¿Quién está moviendo el corazón de Publio? Amén. Hermanos, Dios mueve cosas por todos lados por el bien de nosotros. Y déjenme decirle algo, a veces ni nos damos cuenta. A veces ni nos damos cuenta. Uno viene, yo me acuerdo, no me acuerdo qué me pasó a mí una vez, no me acuerdo ahorita, pero yo vine a reaccionar hasta los años por allá.
estando ya aquí en la iglesia. No sé, se me vino ese evento a la mente y dije yo, wow, dije, ahí fuiste tú, Señor, y hasta ahorita estoy reaccionando. A veces no nos damos cuenta las cosas que hace el Señor por nosotros. Por eso que tenemos que dar gracias a Él por todo. Y aconteció, no tengo ahí, ¿qué número es este, hermanos? Que no tengo número. Y aconteció que el padre, 8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama. O sea que este hombre, ¿verdad?, les dio hospedaje y todo. Les dio hospedaje a ellos y de alguna manera ahí se empezaron a relacionar, ¿verdad?, toda la familia y a conocerse. Y ahora Lucas nos está diciendo, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Gloria a Dios, hermano. ¿Se da usted cuenta del poder de Dios, hermano? ¿Se da usted cuenta del poder de Dios? ¿Cómo cada vez nos damos cuenta de que Dios estaba con este varón, hermano? Muchos en realidad, pues de alguna manera miran a Pablo un poquito arriba de Pedro, aunque pues no debe de ser así, ¿verdad? Los dos están esperando su venida. Amén. Y los dos van a ser arrebatados. Simplemente porque tenemos pues, más historia aquí de él, ¿verdad? Y todo. Pablo ora por el padre de este funcionario, por decirlo así. ¿Y qué pasa, hermanos? Un milagro más. Siguen los milagros aquí en el libro de los Hechos. Los milagros desde un principio han estado, están y estarán para siempre, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo y real. ¿Lo entienden? Nosotros no alabamos a un Cristo muerto. Nosotros alabamos a un Cristo resucitado. Ese Cristo muerto es el que estaba en el crucifijo, que tú y yo antes nos hincábamos. Pero ahora sabemos que Él vive. Amén. Esto de fiebre y disentería, yo no soy doctor, ¿verdad? Pero esto de la disentería se refiere a una enfermedad infecciosa, inflamación y ulceración del intestino grueso acompañada con fiebre. O sea que el estómago de este varón no estaba bien. Estaba yo pensando y dije yo, bueno, siendo Lucas médico, pues, amén, hermano. Disentería es diarrea, hermano. Aquí tengo diarrea, hermano. Aquí dice disentería y tengo cólico, diarrea. Ajá. O sea que inclusive la definición dice que es acompañada con fiebre y luego decía que diarrea. El estómago de él no estaba bien. Y me preguntaba yo, ¿verdad? Lucas nos describió el mar y todos los eventos. ¿Y por qué no nos describió aquí esta enfermedad más fácil, verdad? Siendo él médico, ¿verdad, hermano? Era que hubiera hecho eso. Versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. O sea que vieron en Pablo algo. Y vieron a un Dios, hermano. Vieron a un Dios vivo. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Qué les darían, hermanos? Todo tipo de cosas, ¿verdad? O sea, alimentación. Pero ¿se da usted cuenta aquí, hermano? O sea, ¿usted se puede imaginar cuántas personas aquí aceptaron a Cristo al ver a Pablo hacer milagros y obviamente él explicándoles, ¿verdad? O sea, hey, yo no soy un Dios. Es este Mesías, es este Cristo el que está haciendo todo esto. Yo imagino, hermanos, que en esta isla muchos fueron salvos, muchos aceptaron el Evangelio, muchos aceptaron al Señor. Probable que muchos se hayan bautizado, ¿verdad? Que pues en ese momento el apóstol lo pudo haber hecho, ¿verdad? Nos vamos al versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11 ahí en su Biblia? Vamos al 10. ¿Me pasé el 10? Sí, al 10 vamos. ¿Me pasé el 10? No. El 9. Oh, los cuales también, ya lo leímos, ¿verdad? Ya lo leímos, ajá. Versículo 11, ¿qué dice ahí los subtítulos? Pablo llega a Roma. Pasado 3 meses
nos hicimos a la vela a una nave alejandrina. Esta venía de por allá de Egipto, que había invernado en la isla. ¿Se acuerda qué tiempo es ahorita? En este momento. Ya está pasando el invierno, pero todo este tiempo ahí, ¿qué fue? El invierno, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando llegaron tenía frío y todo? Obviamente ya está pasando el invierno porque van a salir. Dice, pasados 3 meses, ya pasaron 3 meses. Nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. O sea que tenía un emblema o un estandarte, como usted le quiera, una señal ahí. Estos los hermanos gemelos que les llaman por ahí otras Biblias, estos eran dioses, hermanos, con minúscula. No se preocupe por esto. Mitología griega. Nada que ver con nuestro Cristo resucitado. En aquellos tiempos solían poner todo tipo de estandartes, insignias y todo eso en los barcos como para tener suerte, ¿verdad? En las navegaciones. Pero sabemos exactamente, hermanos, que en los caminos de Cristo, déjeme decirle, no hay casualidades, no hay suerte, ni coincidencias. Hay Dios. Amén. Versículo 12. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Salen de Malta, se van hacia el norte y se dirigen hacia Siracusa. Esto es en la costa de Sicilia, hermanos. Pasaron 3 días en este puerto. Voy a hacer una pausa. ¿Ustedes creen que Pablo se imaginó al salir? ¿De dónde salieron, hermanos? Salieron de Sidón, ¿verdad? Porque de Cesarea subieron a Sidón. Si no estoy mal, salió el barco ya como diciendo rumbo a Roma. ¿Usted cree, hermanos, que Pablo sabía que iban a hacer 3 barcos diferentes para poder llegar a Roma? Y fueron 3, ¿verdad, hermano? Salieron de Sidón, llegan allá por otro lado y se suben a una nave más grande, ¿verdad? Que es la que llega en pedazos, se hace pedazos aquí antes de llegar a la isla de Malta. Y luego viene otra aquí en la isla de Malta y se suben esas 3 naves diferentes para poder llegar a Roma. ¿Usted cree, hermano, que Pablo se imaginó que le iba a tomar más de 3 meses? Porque yo imagino que pasaron alrededor de unos 4 meses, considerando las 4 meses y medio, 2 semanas, nos dice ahí en el mar, 3 meses ahí, y luego más adelante otra semana por otro lugar. O sea, me imagino que pasaron un promedio de 4 meses, 3 meses y medio, 4 meses para poder llegar a Roma en 3 diferentes barcos. ¿Usted cree que Pablo sabía eso? No, pero ¿quién lo sabía? El Señor. Hubo un propósito, hermanos, de la tormenta y de todo lo que pasó. Y el propósito era llegar a esta isla. Porque los milagros que hizo Pablo ahí no fueron nomás por nomás, hermanos. Aquí gente aceptó el Evangelio, aquí gente aceptó a Cristo. Estos bárbaros, como dice Lucas, fueron tal vez unos llenos del Espíritu Santo. O sea que no todo es casualidad, hermanos. Estos son planes de Dios, propósitos de Dios, para que el Evangelio llegara, ¿a dónde? A Malta. Solamente me pregunto cuál era el viaje directo desde Sidón hasta, porque no sé si le daban por arriba de Chipre, abajo, o qué sé yo, pero como quiere que sea, fue un viaje tremendo, ¿verdad? Y ese fue el plan de Dios. ¿Entiendes? Y van a pagar 3 meses y medio, 4, te vas a subir a 3 barcos, pero vamos a hacer unas cosas primero. Gente va a ser salva, gente va a ver milagros, gente va a aceptar a Cristo y tú vas a llegar a Roma. Amén. Versículo 13, ¿verdad? Entonces se suben a este barco, ¿verdad? Salen hacia el norte de lo que es Malta y se van por la costa de Sicilia. Y pasaron 3 días en el puerto de Siracusa. Versículo 13. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli.
donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Versículo 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Siguen hacia arriba, hermanos. Estaban en Siracusa, siguen hacia arriba, siguen hacia el norte y llegan a Regio. Este es Regio de Calabria. Solo pasan, esto es aquí en lo que es, no sé si se acuerdan, no creo que me iría mucho atrás. Ok. Salen hacia arriba, hermanos, llegan a este Regio, en realidad es el Regio de Calabria hoy. Solo pasan un día en este puerto y después pasan o cruzan lo que es, hermanos, el estrecho de Mesina, que no tengo el mapa aquí para mostrarles, que es lo que separa la isla Sicilia con la Italia peninsular. ¿Se acuerdan que nuestro hermano nos la mencionaba a la bota? En la punta de la bota, ahí está este estrecho del que le estoy hablando. Y este estrecho es el que separa el mar Tirreno que conocemos ahora y el mar Jónico. Están ahí, dice, y al segundo día, dice Lucas, llegaron a Puteoli, lo que hoy es, Puteoli es lo que hoy es Pozzuoli. Es P-O-Z-Z, suena como pozole, ¿verdad? P-O-Z-Z-U-O-L-I, Pozzuoli. Este Puteoli es el de hoy, Pozzuoli. Está en la bahía de Nápoles, lo que es el Golfo de Nápoles. Hermanos, aquí ya llegaron a tierra, déjenme decirle. Se ven con los hermanos de la iglesia de este lugar, de Puteoli, que nos dice la Biblia. Otra vez, es el Pozzuoli de hoy. Se ven con estos hermanos y a petición de ellos, ¿qué hacen? Se quedan ahí 7 días y luego se fueron más al norte, a Roma. Ahora, déjenme decirle algo muy importante, que ya aquí el viaje es por tierra. Aquí llega el barco a lo que es la bahía de Nápoles, a lo que es aquí el Pozzuoli de hoy. Si usted hace Google Pozzuoli, ahí le va a salir este lugar abajo de lo que es Roma, en la bahía de Nápoles. O sea que el viaje este de Puteoli a Roma ya fue por tierra. O se hace que por carretera. Aquí ya no van en barco. Se acabó el agua. Mucha agua. Pero Lucas, hermanos, nos dice, ¿verdad?, que unos hermanos de Roma, al saber que iba a llegar Pablo con todos los hermanos de Maga, iba Lucas ahí, Aristarco parece también, si no mal recuerdo, que estos hermanos de Roma salieron a encontrarlos hasta las 3 tabernas y otros hasta el foro de Apio. Este de 3 tabernas estaba como a un promedio de 48 kilómetros al sur de Roma, y el foro de Apio estaba todavía más lejos, unos 63 kilómetros podríamos decir. ¿Se puede usted dar cuenta, hermano, la desesperación de estos hermanos? ¿Qué hicieron los hermanos estos de Roma? Al oír que Pablo venía, salieron a encontrarlo. ¿Y por qué nosotros no salimos a encontrar al pastor al aeropuerto cuando va regresando de México? Podríamos ir, ¿no? Viene de incógnito. Podríamos ir. A ver, hermano, próximamente que va a México vamos a agarrar una van grande y vamos a ir a encontrarlo. Y vamos a ir a encontrar al aeropuerto. El deseo, hermanos, de estos hermanos de ver a Pablo. Para este entonces ya habían recibido la carta a los romanos. Romanos ya se había escrito. Cuando Pablo llega aquí ya les había escrito. Y la carta a los romanos, hermanos, es la carta más larga de Pablo. La que tiene más capítulos. Y mucha sabiduría ahí. Mucha palabra de Dios. Yo imagino, hermanos, que estos hermanos eran hermanos que habían realmente leído su carta, que conocieron el Evangelio, que aceptaron al Señor y se maravillaron de la manera tan hermosa que Pablo escribía.
Y esta es la desesperación de ellos, de llegar hacia Él cuando todavía no llega Él a su destino. Dice el versículo 15, ¿verdad?, que Pablo se alegró al ver a estos hermanos. ¿Y cómo no se habría de alegrar, verdad?, si siempre había orado por ellos. Y siempre, déjenme decir, hermanos, que Pablo siempre le suplicó a Dios que este viaje en el que él está ahorita, ya llegando a Roma, siempre le suplicó a Dios que fuera próspero, ya que su deseo de ver a estos hermanos era muy grande. ¿Quién me busca Romanos capítulo 1, versículo 9 al 12? Romanos capítulo 1, versículos del 9 al 12. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Amén, hermano. Ese es Pablo escribiéndoles a estos hermanos que ahorita está viendo. Dice, y Pablo cobró aliento, definitivamente, ¿verdad? Al verlos a ellos, el ánimo se levantó, ¿verdad? Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, gloria a Dios, con un soldado que le custodiase. Nos dice Lucas, hermanos, que el centurión entregó los presos al prefecto militar, o sea, un comandante, un jefe militar, podríamos decir, de lo que era la guardia, ¿verdad?, pretoriana de Nerón. Este era el emperador en ese tiempo. Un emperador muy bueno al principio, pero después se nos alocó. Pero déjeme decirle que también era un emperador muy joven en este tiempo. Estamos hablando de 20 y tantos años. O sea que desde el momento que el apóstol decide apelar a César, a Nerón, se está pidiendo apelar a un emperador muy, muy joven, 22, 23 años, por ahí está el número, puede ser 21, 24, podríamos decir. Versículo 17, ¿qué dice en unas Biblias? Pablo predica en Roma. Este es exactamente, hermanos, el propósito por el cual Pablo quería llegar a Roma. Y este exactamente es el propósito que Dios le prometió a Pablo de llegar a Roma. ¿Para qué? Para que predicase el Evangelio. Versículo 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. 18. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. ¿Se está usted acordando de todo esto, verdad? En los capítulos anteriores. Pero oponiéndose, por eso es bueno venir a los estudios. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. La presión de los judíos ahí estaba. No porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo manda llamar a los líderes judíos. ¿Para qué? Para exponer, como quien dice, su defensa. ¿Sabe cuántas veces ha expuesto Pablo su defensa? ¿Cuántas lleva ya? Desde que inició el arresto. ¿Se acuerda cuando lo arrestaron? Que le acusaron de haber entrado al templo con ¿quién fue Trófimo, ¿verdad, brother? Trófimo.
esta es la sexta vez que Pablo está explicando y dando detalles de su defensa, hermanos. La primera, escúchenlo bien, para los hermanos que no han estado, la primera fue ante los soldados cuando estaban a punto de meterlo a la fortaleza Antonio que le llaman, o Torre de Antonio también le llaman, o sea, era un cuartel militar. ¿Se acuerda que ahí en las gradas levantó la mano, como pidiendo hablar? Ahí está defendiéndose también. Luego, ante los principales sacerdotes y todo el concilio, ahí es donde le pegan en la boca. ¿Se acuerda de eso? Y el sumo sacerdote Ananías manda que le peguen en la boca a Pablo. Ahí es donde estaba el orador Tértulo. Eso fue en Cesarea. Luego ante Festo y los mismos líderes judíos de Jerusalén, que primero le habían pedido a Festo que lo trasladara a Jerusalén, a Pablo a Jerusalén, pero este se negó, ¿verdad? Que le dijo, no, pues si quieren acusarlo, vengan conmigo. Después ante el rey Agripa y Berenice, junto con Festo también. Y ahora está aquí, ante estos líderes judíos de Roma. Hermanos, el enfoque de Pablo aquí fue dejarles saber que por la esperanza de Israel, ahora está él en Roma preso. ¿Quién es la esperanza de Israel? El Mesías, el Cristo, nuestro Jesús. Amén. O sea que Pablo, hermanos, yo pienso que ya estaba cansado de tanto explicar. Pero por la presión de los judíos, ¿se acuerdan que el rey Agripa dijo, bueno, pues yo la mera verdad, yo no veo nada en este? Acuérdense que Festo le pidió a Agripa simplemente, pues, como, dame una opinión acerca de este varón, para ver qué voy a escribir. 21. Entonces ellos le dijeron, después de que Pablo, ¿verdad?, les explica de dónde viene, cómo viene todo, por qué él está ahí en cadenas. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, escuche bien la palabra que están usando, porque de esta secta nos es notorio en todas partes que se habla contra ella. O sea que estos líderes dicen, no, pues a nosotros nadie nos ha dicho nada, pero sí habían escuchado algo. ¿Y qué es lo que habían escuchado? Que había una secta. ¿Se acuerda de esa palabra en los capítulos anteriores? Hechos capítulo 24, versículo 5. ¿Quién usó esta palabra? El mismo Tértulo. Inclusive dice que Pablo es la cabecilla de la secta de los nazarenos. De esta secta están hablando. Se hizo, o sea, ¿cómo llegó a oídos todo esto? Pero ellos nomás habían escuchado, no, pues parece que sí, que una secta de los nazarenos. Pero todo lo que habían escuchado de esa secta era todo negativo. Y habiéndole señalado un día, ¿quién decidió aquí qué? Los líderes judíos le señalaron un día a Pablo. Por eso dice, y habiéndole, no habiéndoles. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, o sea, al lugar donde se alojaba Pablo, ¿verdad? En la habitación o casa, como usted lo quiera llamar. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Leyendo, hermanos, y explicando todo el Antiguo Testamento y cómo desde entonces, cómo desde atrás, el Mesías estaba siendo anunciado. Y ahora les está explicando, el Mesías llegó y el Mesías vive. Amén. ¿Se da usted cuenta, hermanos, de que aquí dice que les predicaba de a qué horas a qué horas? Desde la mañana hasta la tarde. ¿Se acuerda que se le durmió a Pablo?
¿cómo se llama? Eutico, ¿verdad? La hermana sí se acuerda. La hermana estaba aquí en todos los estudios. Eutico, ¿verdad, hermana? Sí. Ok. Ahí también, o sea que esto de Pablo de predicar horas y horas y horas, ya era costumbre, hermano. ¿Cómo nosotros podemos ver una movie de 3 horas bien tranquilos, verdad? Y aquí después de 45 minutos de prédica ya nos estamos durmiendo y que ya acabe el pastor, ¿verdad? Nada más. Y algunos, 24, y algunos asentían a lo que se decía. O sea, unos admitían, pero otros no creían. Esto, hermanos, no era nuevo para Pablo. Lo vio y lo vivió por todos lados durante sus viajes cuando entraba a las sinagogas. La palabra de Dios era aceptada, pero también había muchos incrédulos, muchos duros de corazón. Amén. 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, ¿estos quiénes son? Estos líderes, ¿verdad? Judíos. Al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Y cita, hermanos, Isaías 6, versículo 9 y 10. De oído oiréis, o sea que por más que escuchen, no entenderán. Y viendo veréis y no percibiréis. Por más que miren, no comprenderán. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, un corazón insensible. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Hermanos, esto Pablo lo vivió en carne propia 1000 veces. Y déjenme decirle que no era una persona que iba a decir no me importa, sino que a él le dolía esto. Ver cómo la gente rechaza el Evangelio. Y eso todavía lo seguimos viendo, ¿verdad? Hasta hoy en día. Y lo peor de todo, hermanos, que mucha gente ve milagros grandes, personas que reciben el Espíritu Santo aquí enfrente. Y que yo digo, wow, qué privilegio, qué regalo de Dios cuando veo a alguien nuevo y pasa acá y recibe el don, recibe esa gracia y ya después ya no los veo. Todo esto Pablo ya estaba acostumbrado. 28. Sabed pues, Pablo, ¿verdad? Hablando, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos ¿qué? Oirán. ¿Quiénes son los gentiles, hermanos? Nosotros. Hechos 10, hermanos. ¿Se acuerdan de Hechos 10? Dios muestra y deja claro la salvación a los gentiles también. Y de eso está hablando Pablo aquí. Amén. Ya estamos terminando. Versículo 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron. No dice los hermanos, ¿verdad? Dice los judíos. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Hermanos, les pasó lo que a los fariseos y saduceos cuando estaban acusando a Pablo. En el momento que la palabra resurrección fue mencionada, ahí empezaron los problemas. Y aquí pasó lo mismo con ellos. Muchos ya no quisieron seguir oyendo nada. Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Todavía Nerón era el emperador hasta aquí, todavía, y por unos años más. Y recibía a todos los que a él venían. Se cree que estuvo todo el tiempo, ¿verdad? Un soldado con él. Bueno, había turnos ahí, parece que eran de 6 horas cada uno, pero todo el tiempo estuvo un soldado encadenado a Pablo. ¿Se puede usted imaginar cuántos soldados no recibieron la palabra? Al estar encadenado a él y tener que escucharlo, yo me imagino que muchos de esos soldados recibieron la palabra. 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo
abiertamente y sin impedimento. Segunda de Timoteo 2, 8 y 9. ¿Quién me lo lee, por favor? Y nos vamos a despedir y cerramos. Pablo preso, pero aún así predicando el Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 2, 8 y 9, versículos 8 y 9. Segunda de Timoteo capítulo 2, 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. ¿Qué dice que la palabra de Dios qué? No está presa. Pablo estaba preso, pero la palabra seguía, hermanos. Esto es Pablo hablándole a Timoteo más adelante. Esta es la última carta que el apóstol escribe y se la está mandando a Timoteo diciéndole, la palabra no está presa. Hermanos, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted se está preguntando, ¿qué pasó después? Sigan los estudios porque las siguientes cartas que vienen, todas las cartas que vienen, nos van a dar pistas, claves de qué pasó después. Amén. Amén. Gracias, gracias. Pónganse de pie, pónganse de pie. Como dijo mi hermano, denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Porque hemos tenido el privilegio de escuchar todo este libro. Es un privilegio escuchar todo este libro, recibir toda la enseñanza del libro de los Hechos, recibir toda la fe de este grande hombre. Y como dijo mi hermano, vamos a continuar viendo la vida de Pablo. ¿A cuánto les gustaría llevar una vida como la de Pablo? Amén, amén. Amén. Con todos los castigos y todo lo que le dieron. Las prisiones. Ay, ay, ay. Eso es lo bueno, nosotros estamos en el tiempo de la gracia, amén. Y ya no vamos a pasar por ese tipo de problemas como nos tuvo Pablo. ¿Saben qué? Pablo fue un grande ejemplo para cada uno de nosotros. Hoy estamos viviendo el tiempo de la gracia, que podemos predicar, podemos hablar y nadie nos va a hacer nada, amén. Estamos viviendo en un tiempo hermoso, estamos viviendo en un tiempo que Dios nos permite eso, toda esa libertad. Entonces, hermanos, creo que aprendimos mucho de este libro, aprendimos el coraje de Pablo en el área espiritual, ¿verdad? Predicar la palabra, no le importó absolutamente nada. No le importaron las cadenas, no le importaron las cárceles, no le importaron los naufragios, amén. Todo por llevar el nombre de Jesús adelante, amén. Así es que le vamos a pedir en esta noche al Señor, le vamos a decir, gracias Señor, gracias por esta carta a los Hechos, gracias porque nos diste la oportunidad de estudiarla, por favor. Gracias porque nos diste la oportunidad de estar en todos los estudios, en este estudio del libro de los Hechos.